Volvemos al tema de la política y recién hablamos con uno de los candidatos de lo que es el frente, en este caso que se llama Gana Salta, un frente que está bajo el paraguas político del gobernador de la provincia, de Gustavo Sáenz, y ahora nos vamos a ir a otro frente, a otro ámbito, a otro espacio político, y vamos a charlar ahora con la dirigente, tenemos que decir, que era del Partido Obrero. No sé si así corresponde decirlo, ella nos dirá si es así o no, pero que para mí, pero creo que no solo para mí, para todos, cuando uno dice el nombre de con quién vamos a hablar, inmediatamente la relaciona con el Partido Obrero. Vamos a charlar ahora con la profesora Cristina Fofani, que repito, para todo, vos decís Cristina Fofani y estás diciendo Partido Obrero. Es así, Cristina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos, Cristina. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, contame, así hay que decir, son EXPO, ¿cómo hay que nombrarlo o presentarlos políticamente? No, mira, nosotros seguimos siendo el Partido Obrero, somos el Partido Obrero en el orden nacional, y hay un solo Partido Obrero. Nosotros no somos, el Partido Obrero no es un partido de distrito, es un partido claro, en todo el país, nacional, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, así es, y tiene además personería nacional. Por lo tanto, cada uno de los distritos forma parte de ese partido nacional. Acá, como además en los distritos se puede sacar personería jurídica de, digamos, de un partido de distrito, en el momento en que esta gente que estuvo en el Partido Obrero y se fue con la personería del Partido Obrero, quedaron como el partido de distrito. Sin embargo, nosotros, nuestro apoderado nacional, está haciendo una demanda ante el juzgado de Servine de Cubría, reclamando que no pueden seguir utilizando nuestro nombre en forma indebida como lo están haciendo, y que le estamos poniendo plazo para que cesen en el uso de nuestro nombre. Así que bueno, circunstancialmente en esta elección vamos a salir con otra personería que hemos sacado por este evento nada más, pero que en muy corto plazo seguramente vamos a recuperar nuestra personería. Exacto, o sea, se supone que para la elección nacional la situación ya estará regularizada, Cristina. No todavía. No para la nacional. No, para la elección nacional nosotros hemos sacado otra personería, que es el Frente de Unidad Trabajadora, y estamos, digamos, en el tramo final, que no nos va a permitir utilizar esa personería para esta elección, pero sí ya la vamos a tener. De hecho, que hace 2 días que el juzgado provincial nos ha dicho que ya terminó de registrar las adhesiones que le hemos llevado para su reconocimiento, y ahora pasan a hacer el registro de las afiliaciones. Pero por eso, porque se han tardado mucho tiempo, por el tema de la pandemia, tienen menos gente trabajando, entonces con esta personería provisoria no vamos a poder participar en esta elección. Probablemente sí en la elección que viene, en la nacional. En esta elección vamos a intervenir con los compañeros del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, en el FITU, que formamos en todo el país con el MST y el PTS. Quiere decir que los compañeros del Partido Obrero sí van a tener representación en esta elección y van a poder hacer uso de sus derechos electorales justamente a través de este frente que estamos interviniendo en todo el país y también en Salta. Exacto. Ese es el FITU, así se llama, Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. Y de Trabajadores Unidad. Unidad, exactamente. Bueno, ahora, Cristina, en base a toda tu experiencia, ¿no?, en el campo de la política, complican demasiado lo que a ustedes les ha pasado, han logrado sortear este tema, ¿cómo lo han tomado en el seno del grupo político de ustedes, ¿no?, que finalmente hasta los otros lo expulsaron? ¿Cómo lo han vivido ese proceso? ¿Vos te referís al proceso del partido o al proceso en general? No, lo que pasó particularmente acá, que un grupo de dirigentes decidieron que ustedes no eran más los expulsaron del partido, se quedaron con el nombre, con el sello, con todos los símbolos. ¿Cómo lo han vivido ese proceso?
Bueno, mira, este proceso empezó hace 2 años ya, o sea que ya estamos en el tramo final, se podría decir. Nosotros en todo este periodo hemos reconstruido muy favorablemente el Partido Obrero. Empezó hace 2 años, en junio del año 2019, y a pesar de esto hemos participado en las elecciones de diciembre del 2019. Este grupo que se fue con nuestra personería participó en las PASO contra nosotros, malversando y estafando a la población de que ellos eran el Partido Obrero, contra el conjunto de los militantes del Partido Obrero, que también en esa oportunidad nos presentamos con el FITU, y le ganamos 5-1 más o menos, en las PASO. Es decir, que la población en realidad reconoce a los compañeros militantes del Partido Obrero como su verdadera representación. También hemos estado en la calle y hemos ido conquistando cada vez más liderazgo, se podría decir, en el terreno, por ejemplo, de la lucha de los desocupados con el Polo Obrero. Nosotros durante el año 2020, que fue uno de los más difíciles para los trabajadores desocupados, porque justamente todo el sector changuero quedó completamente fuera de cualquier posibilidad de traer ingresos a la casa a partir de la cuarentena dura. Bueno, nosotros inmediatamente después del 1 de mayo salimos a reclamar un IFE universal. En ese momento no le decíamos así, le decíamos seguro al parado, para poder cubrir las necesidades básicas de todos esos trabajadores que se veían obligados a quedarse en la casa y no podían realizar la changa y por lo tanto no tenían ningún ingreso. Bueno, finalmente lo que se produjo luego de movilizaciones, acampes que hicimos hasta de 48 horas de acampe en todo el país, finalmente se conquistó con la lucha no solamente nuestra, sino de una serie de organizaciones de desocupados que nos hemos organizado en el Frente Piquetero. Se ha conquistado el IFE del año pasado. Y ahora, te digo, estamos haciendo el mismo reclamo, porque justamente lo que está haciendo Fernández es recortar todo lo que tendría que disponer en forma extraordinaria ante la emergencia para el gasto social, y por el contrario, han ido a la casa, digamos, y el recorte de 50.000 planes sociales de compañeros que están en ellas hacen y en esos planes que dependen del gobierno. Así es que, bueno, nos hemos visto obligados a salir a la calle el 27 de abril, antes el 18 de marzo, para proteger todos esos planes. De hecho que en realidad la lucha continúa porque no quieren poner un solo peso, por eso no quieren parar las actividades económicas en realidad. No quieren poner un solo peso que garantice una reserva extraordinaria para cubrir a los 9 millones de trabajadores que tuvieron el IFE el año pasado, porque solamente poniendo los 10.000 pesos, que ya sería miserable por referencia a la inflación que hemos sufrido desde el año pasado hasta ahora, tendrían que disponer de unos 9.000 millones de pesos que no están dispuestos a poner. Ten en cuenta, este mes están pagando una de las cuotas del Club de París, que son 2.400 millones de dólares. Es decir, que ahí es donde se va la plata, y no para la asistencia a estos millones y millones de trabajadores que no van a tener, si llegamos a la cuarentena dura, no van a tener cómo alimentar a los hijos. Así es que, volviendo a lo que estábamos hablando al principio, el panorama, digamos, que te estoy describiendo tiene que ver con la lucha cotidiana del Partido Obrero y del Polo Obrero, donde nosotros estamos comprometidos hasta el flequillo en ir con los trabajadores a la calle por estos reclamos. Estuvimos con la bancada del Partido Obrero, y en ese sentido creo que ningún trabajador desconoce que Claudio del Pla y nuestra bancada en la legislatura estuvo peleando por los testeos masivos para la población cuando arreciaban los contagios en el año 2020. Los médicos se quejaban que no tenían insumos, ni siquiera les daban el barbijo o las máscaras de acetato, y nosotros con la bancada convocamos a todos estos profesionales, como hicimos hace 2 días, también nuevamente en la legislatura, ante
la evidencia que aumentan los contagios. Estos compañeros están haciendo movilizaciones en la puerta del Hospital del Milagro, porque en realidad llegamos a un pico de colapso del sistema sanitario y el gobierno de Sáenz no se le movió una ceja para poder disponer de recursos para garantizar el reequipamiento, y seguimos en la misma situación. Entonces, bueno, nuestra bancada en ese sentido jugó un rol importante, poniendo en el escenario, digamos, y en el debate de la población, la necesidad de los testeos masivos a toda la población, empezando por el sector de salud, y luego este año siguiendo por el sector de los docentes. Es decir, el Partido Obrero en realidad no ha dejado de estar en la calle nunca, y es a través de los compañeros que encabezamos y dirigimos esta lucha, digamos que se nos reconoce y se nos, de alguna manera, se nos ve como un factor de la situación política por nuestra intervención. Hoy se conocieron los datos del INDEC, los datos oficiales de la inflación de abril, fue del 4,1 y hay un acumulado en lo que va de este año del 17,6 solo en 4 meses, o sea que, ¿te acordás la meta inflacionaria que anunciaron con bombo y platillo desde el gobierno nacional, 29% para este año? Bueno, otra falacia más, ¿no? Es una locura. Bueno, mira, el 27 de abril nos movilizamos, hicimos un acampe con los compañeros del Polo, estuvimos 8 horas frente al Ministerio de Desarrollo para reclamar que incrementen la asistencia alimentaria para los merenderos y comedores que estamos desarrollando. Nosotros empezamos la pandemia con 12 merenderos, ahora estamos en 42 en toda la provincia, y solamente nos están sosteniendo, es decir, el gobierno de Sáenz solamente nos reconoce 21, la mitad. No quieren poner un mango, no nos recibió OUTES, le hemos cursado una nota reclamando que nos reciba para, digamos, plantear todas estas necesidades, no nos quiso recibir. Por supuesto que sí recibió a los punteros en el movimiento piquetero de Fernández, que son el sector de la CCC, del movimiento Evita. Y esto te lo cuento porque en realidad ese día, el 27 de abril, que estuvimos 8 horas en la calle, fuimos a reclamar el aumento del salario mínimo vital y móvil, porque ese día se trataba en el Consejo de Salarios. ¿Y por qué? Porque se estaba reuniendo la CGT, las cámaras empresarias y el gobierno para discutir cuál era el piso que no pueden perforar las patronales y que tienen que ganar una familia obrera. En ese momento el piso, o sea, el salario mínimo eran 21.000 pesos y la canasta de indigencia ya estaba en 25.000 pesos en ese momento. Es decir que estos tipos consideran que la familia puede vivir por debajo de la canasta de indigencia. Eso es lo que tiene que ganar. Bueno, fuimos a reclamar eso porque la evaluación del plan Potenciar Trabajo es exactamente el 50% del salario mínimo vital y móvil. O sea, 21.600 en ese momento, el Potenciar está y sigue estando en 10.800. Nosotros fuimos a reclamar que el piso mínimo que tiene que ganar una familia trabajadora tiene que superar la canasta de pobreza, que hoy está en 58.000 pesos. Es decir, que reclamamos 61.000 pesos de salario mínimo vital y móvil, claro, y un uso de 30.000 pesos para todos los desocupados. Los tipos lo llevaron a 29.000 en 7 cuotas en febrero. O sea, vos fijate, claro, con esta aceleración de la inflación ya está todo perdido. Pero lógico. ¿Y qué es lo que se dice? ¿Cuál es el porcentaje con el cual han, digamos, decidido este aumento? Es exactamente ese 29% con el cual han armado el presupuesto 2021. O sea, son tan caraduras todo el sector, digamos, tanto el fernandismo como las cámaras empresarias y la CGT, y ojo que también estaban ahí los cayetanos en esa mesa del Consejo del Salario, estaban los del movimiento Evita y López, son tan caraduras que todo el mundo sabe que la inflación está llegando en proyección al 50% y que probablemente la supere, sobre todo sobre los alimentos, y los tipos hacen una evaluación del salario mínimo y del plan Potenciar Trabajo con ese 29% que es absolutamente mentiroso. Y por eso hoy hay 19 millones de pobres en la Argentina. Exactamente. Además
el trabajador asalariado, convengamos que es pobre a pesar de que no es desocupado, pero sigue siendo pobre. El asalariado hoy promedio no está ganando los 60.000 pesos, que es el límite de la canasta de pobreza. Una maestra de 15 años de servicio gana 40.000 pesos, 45.000 pesos, y está por debajo de la canasta de pobreza. Ahora, esta situación que obviamente se agravó a niveles insospechados con este tema de la pandemia, por un lado generó esto, yo comentaba ayer acá en el programa, Cristina, que hay un 30% de los argentinos que no tienen agua, no tienen luz, no tienen cloaca, digamos, están viviendo en condiciones realmente, podríamos decir, por debajo de lo que dignamente cualquier persona debería vivir. Y al paso que vamos, esto en vez de que se vaya bajando ese índice, se va a ir aumentando. Sin duda, porque además, como no resuelven el problema con planes de vivienda populares, entonces la gente, ¿cómo hace? Se va a vivir al lado de la ribera de un río, arriba del cerro, en Floresta, o en Canillitas, o en las colinas, y construye como puede, con tenencias precarias de la tierra, o con, un lote, pero durante años, construyendo una piecita, después dos, y viven años en esas condiciones, sin servicio. Cuando no, hacinados con su familia. Los 38 asentamientos que desalojó este delincuente de Sáenz con la policía brava, son 75.000 familias que todavía siguen sin respuesta, porque no es que los desalojó y luego rápidamente apareció un plan de loteos populares. No fue así. Los desalojó, les mintió de que iba a haber un plan de lote, y todavía no aparece un solo lote fiscal que esté, dispuesto como para que se entregue en el primer sorteo. Uh-huh. Así es que es toda una cortina de humo. Uh-huh. La cuestión es cómo, esto repercute en las condiciones más generales de la clase obrera, porque ten en cuenta que no es solamente el salario lo que hace que una familia sea pobre, sino también las condiciones en las que vive. Uh-huh. No tiene baños, si claro. Tiene pozos ciegos, sí. si los chicos tienen que ir a la escuela y caminar 15 cuadras, no tienen transporte, no tienen alumbrado público. Bueno, yo estuve en una reunión hace muy poquito, porque estamos abriendo nuevos merenderos que todos los días nos vienen a pedir los compañeros de distintos barrios que nos organicemos con ellos para abrir merenderos en distintos barrios de la provincia. Estuve en Pichanal, ahí se abrieron 13 merenderos del Polo Obrero, y los compañeros que venían nos decían, yo soy municipal, gano 8.000 pesos. Es decir, no estamos hablando de un desocupado, estamos hablando de un jubilado, o de un municipal, o de un trabajador que limpia la calle en condiciones precarias porque es un compañero contratado en negro, que trabaja por 5.000 pesos en una municipalidad, y los aterrantes del PJ los hacen laburar con este tipo de contrato basura. Esos compañeros están en los merenderos justamente porque no pueden ni siquiera darle de comer a los hijos. Esa es la condición más general. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que planteamos? Nosotros estamos organizándonos para que, si volvemos otra vez a lo que sería la fase 1, que aparentemente con 371 casos anteayer y 340 casos ayer, aceleradamente vamos a ir a esta situación, los compañeros tienen que irse a la casa con plata en el bolsillo. Uh-huh. Es decir, que tenemos que arrancarle al gobierno de Fernández y de Sáenz un IFE que por lo menos tiene que tener un monto, y se tiene que llegar a un monto de 40.000 pesos, que es lo que se necesita para comer y para poder pagar las tarifas, para no crear las deudas que crearon el año pasado y que terminaron pagando la luz en cuotas consumida el año pasado, la terminamos pagando este año. Después estamos haciendo una campaña con los chicos de la universidad, los terciarios y los jóvenes del Polo Obrero, por Wi-Fi y computadoras gratis para todos los jóvenes hijos de trabajadores, porque no queremos que
si vuelve el periodo de la virtualidad, vuelvan al fracaso, como fue el año pasado, en donde los pibes no tenían ni siquiera para conectarse, y no tenían un celular porque en la casa había uno solo y el papá lo necesitaba cuando se iba al trabajo, y los chicos no tenían ni siquiera para celular para poder ver las tareas, y terminaron fracasando en la escuela. Claro. Y los chicos abandonaron. Y después estamos haciendo una campaña por la vacunación masiva. Esta campaña tiene que ver con que las vacunas sí se producen en la Argentina. El charlatán de Fernández dice que tiene que traer las vacunas, que acá efectivamente vamos a producirlas en paso histórico adelante a fin de año, pero ya se están produciendo. Se producen en Garina, en la provincia de Buenos Aires, las produce el laboratorio Sigman, que es del riñón del kirchnerismo, porque es un empresario... Sí, muy ligado al kirchnerismo. Muy ligado al kirchnerismo. Totalmente. No le tocaron un solo centavo, no le impusieron que deje de exportar, es decir, declarar de utilidad pública, como es el proyecto que hemos presentado con el Frente de Izquierda del Congreso, declarar de utilidad pública toda su producción, que se envase en la Argentina y se aplique a la población argentina. Hoy hay 10% de la población recién vacunada, y ya se fueron del país 60 millones de dosis, con lo cual demuestra la cara descarnada de un capitalismo que no le importa que la gente se muera o que se contagie masivamente y que pueda llegar en una situación muy rápida en los próximos meses de invierno al colapso del sistema sanitario, cuando eso se podría haber resuelto ya desde marzo con la aplicación de las vacunas de AstraZeneca que produce este laboratorio. Bueno, entonces estamos en esa campaña, y en ese sentido creo que la campaña va cada vez más exponiendo, ya hasta los medios ligados al gobierno están diciendo que esta es una contradicción que no la resuelve, no porque no pueda, sino porque gobierna para esas empresas. Qué increíble, qué cuadro terrible el que acabas de describir, profesora Fofani, porque es algunos dirán no, pero es absolutamente un dato de la realidad, y bueno, muestra la cara descarnada de esta realidad, de esta pandemia, y que tiene que ver con lo que ya hablamos recién, o sea, los índices inflacionarios, ese 30% de gente que no accede a cubrir cuestiones básicas, y vos decís, bueno, en plena pandemia te recomiendan lavarte permanentemente las manos, higienizar todo, ¿y cómo lo vas a hacer si no tenés agua, no tenés cloaca, no tenés luz? Y entonces esos sectores, Cristina, están condenados a morir indefectiblemente. Escuchame, la semana pasada estuvimos en Misión Chaqueña, ahí tenemos 2 merenderos con los compañeros más pobres, que son los compañeros de las comunidades originarias, y las compañeras me mostraban que para poder llegar hasta lo que sería digamos, el lugar en donde está la veta de agua, tienen que meterse en un pozo, porque ya no llega hasta la superficie. Antes tiraban el balde con una piola y sacaban el agua. Ahora directamente se tiene que meter una de las compañeras, porque el pozo llega hasta 1 metro, y tratar de rescatar lo poquito que logra acumular. No tienen tiraje, no tienen suficiente circulación. Entonces esas compañeras están recogiendo el agua, incluso agua no muy limpia, agua no potable, claro, exactamente, que la tienen que hervir con fuego a leña. Te das cuenta que para lavarse la mano, para toda la famosa historia de que vos sos el responsable por la vía individual. Sí, el alcohol en gel y, bueno, claro, sí, todo el verso. Es un verso que no tiene nada que ver con la realidad de la gente. Ese es el caso más extremo. Pero después el Estado no interviene para que eso se resuelva, y son viejos problemas, porque todo el mundo sabe cómo es la situación de las comunidades originarias. Después tenemos situaciones análogas, menos crudas, pero sí, también críticas, en barrios urbanos, en Orán, Colonia Santa Rosa, diversos barrios que carecen de agua potable, que la gente tiene que sacar de donde sea.
bueno, se ha ido degradando, mientras que crece la población urbana, se ha ido degradando las condiciones de la infraestructura urbana. Exactamente. Por esto no quieren poner un solo peso, a pesar de que en los últimos 10 años se ha acrecentado en forma impresionante la concentración de gente en la periferia de las ciudades. Qué terrible, ¿no? Es un cuadro realmente espantoso el que describía. Cristina, vamos un poco al tema de lo que es este desafío electoral provincial, que bueno, que cada vez escucho con más insistencia que si es que la elección se lleva adelante el 4 de julio, cada vez hay más versiones de que podría postergarse la elección, pero bueno, hagámonos a la idea de que serán el 4 de julio, si la pandemia lo permite. ¿Cómo ve el armado de lo que es netamente, ¿no? Las listas de candidatos? ¿Cuál va a ser la estrategia que van a desarrollar dentro del frente? Bueno, nosotros en primer lugar consideramos que esta elección es completamente ajena en cuanto a la forma en que Sáenz ha decidido que se vote separado de las nacionales, es ajena a la necesidad de la gente, porque ¿por qué lo justifica? Solamente por una especulación de sus propias listas, por referencia a las listas del PJ Nacional, pero no tiene nada que ver con la necesidad de la gente, porque tranquilamente se podría votar en septiembre, con las elecciones, septiembre-octubre, con las elecciones nacionales, y hacer una sola elección, porque ya lo hemos hecho, elección con el método electrónico y con boleta al mismo tiempo, no es imposible. Entonces tiene fines especulativos. Rechazamos totalmente, y también rechazamos esto de la reforma constitucional, porque justamente los puntos que se van a tratar no tienen nada que ver con tampoco las necesidades de la gente. Acá no estamos hablando de que haya, no sé, por ejemplo, para empezar, ante la falta de loteo, reserva de suelo urbano para aplicarlo a loteos populares, o revocabilidad del mandato de los diputados, concejales y ejecutivos de distinto orden, nivel provincial y municipal, para evitar que los atorrantes que nos gobiernan y que llegan al poder mintiéndole a la gente puedan ser revocados con un mecanismo asambleario institucional. No hay nada de eso, nada que tenga que ver con el interés de la gente, ni tampoco que tenga que ver con la famosa democratización de las instituciones de las que habla este tipo. Bueno, eso para empezar, digamos, por qué rechazamos la reforma constitucional. La otra cuestión es cómo nosotros nos vamos a presentar. Nosotros vamos a las elecciones con el Frente de Izquierda Unidad, junto con el PTS y el MCT, y vamos a participar. Ahora estamos justamente terminando de armar las listas en un mínimo de 7 municipios. Y por supuesto acá en la capital, en todas las instancias. La representación de nuestros compañeros son los compañeros con los cuales estamos en la calle, con los compañeros con los cuales estamos luchando contra toda esta política de imponerle la crisis, el pago de la crisis a los trabajadores, a los asalariados y a los compañeros desocupados. Y son los compañeros con los cuales estamos en el plenario del sindicalismo combativo, organizándonos con los asalariados de distintos gremios para echar a la burocracia de los sindicatos y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Son los compañeros con los cuales formamos el Frente Piquetero de Lucha, porque con todos ellos salimos a luchar por todos estos reclamos que te decía para los desocupados, y son los mismos, las mismas corrientes de izquierda que con las cuales vamos a participar en las listas electorales. Nuestra campaña va a ser exactamente esta que te estoy diciendo y la que salimos a explicar todos los días cada vez que salimos a luchar juntos. Es decir, vamos a la pelea para que de ninguna manera los trabajadores volvamos a pagar la crisis. Acá la gran compulsa, si vos lo ves, por ejemplo, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Chile, los trabajadores le están imponiendo el pago de la crisis en medio de una crisis económica y sanitaria nunca vista antes, creo que no tiene antecedentes, y los capitalistas siguen haciendo negocios. Entonces, ¿quiénes son los que gobiernan? ¿Quiénes representan a esos capitalistas
y el saqueo que están haciendo de las riquezas nacionales. En Colombia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Brasil, son los mismos gobiernos que bajo el nombre de reclamarse nacionales y populares, como los de derecha, como los bolsonaristas, representan a los banqueros contra su propia población. Bueno, la respuesta de la población colombiana justamente es la película anticipada de los choques que las distintas poblaciones van a ir planteando como salida, porque ten en cuenta que si allá lo que colmó el vaso fue el impuestazo, y la gente salió a luchar y le hizo retroceder el impuestazo, sin embargo no dejó la calle, y sigue, ya incluso como fue el argentinazo en el 2001 en la Argentina, reclamando que se vayan todos, porque ha llegado un límite cuando vos ves que, digamos, la miseria se generaliza y estos tipos siguen ganando, justamente porque manejan la lapicera del Estado, siguen ganando en medio de una miseria galopante, y los muertos empiezan a crecer producto de la pandemia y que no disponen de recursos para reequipar los hospitales y demás. Bueno, la gente tiene un límite. En algún momento, por más que se presenten como nacionales y populares, la gente le responde y sale masivamente a luchar. Nosotros en ese sentido, en las elecciones, vamos a explicar esto, cómo hacemos para prepararnos, para terminar con semejante desastre que nos están imponiendo, y plantearnos una salida en los términos que los que estamos justamente combatiendo todos los días. Vamos a una campaña por el no pago de la deuda, para que los que vienen pagando la deuda con la miseria de los trabajadores se vean obligados a que esa plata venga a resolver el problema de la salud, de la falta de vivienda, de la falta de loteos populares, de un salario mínimo que supere los 60.000 pesos, de un IFE universal. Es decir, que se resuelvan los reclamos en forma inmediata y que la crisis la paguen los capitalistas, no hay otra. Cristina, nombres de candidatos. Estamos charlando con los compañeros porque, bueno, somos 3 partidos, claro, pero sin ninguna duda el sábado ya vamos a tener, digamos, acordadas las listas y todo lo demás. Van a ir los compañeros más reconocidos por los trabajadores, como el compañero Claudio del Pla, el compañero Pablo López, seguramente la compañera Gabriela Serrano, y vos misma, Cristina. ¿Cómo? Vos misma. ¿Cómo, perdón, no te escucho? Vos misma, digo, porque si es que hay una figura, un nombre que representa de la manera más fiel ese pensamiento, ese ideario, y también sos todo lo que nombraste, pero también vos. Sí, probablemente. De los otros partidos también tenemos compañeros reconocidos como Daniela Planes, bueno, la compañera Villegas, Andrea Villegas, sí. Claro, Andrea Villegas, con las cuales estamos luchando en la asamblea docente, compañeros con los cuales estamos en la calle. Así que, bueno, esos son los compañeros que van a encabezar la Esos serán los nombres. Claro. Exactamente. No te podría decir en qué lugar estaría, pero todos vamos a contribuir a que se formen listas de los luchadores para poder plantear estas posiciones. Exacto. Bueno, esperaremos entonces a que pase el sábado, se oficialicen las listas, y luego sí, a partir del lunes podremos empezar ya a charlar de lo que serán las propuestas. Bueno, acabas de mencionar mucho, ¿no?, de la tarea que quieren llevar adelante, esclarecer ante la sociedad esta realidad que vivimos. Bueno, pero será tiempo ya como para hablar más en términos de campaña. Así que yo te agradezco la charla hoy, Cristina, como siempre, gentil con nosotros, y la idea será seguir charlando, sea con vos, sea con los otros candidatos del frente, a partir de que ya empiece a manifestarse más claramente el tema de la campaña electoral. Gracias como siempre, Cristina. No, por favor, al contrario, gracias a vos por todo este espacio y bueno, un gran abrazo. Igualmente, gracias, chao.